Alguien dijo que la incertidumbre no es enemigo del progreso, sino su combustible. Y si alguien sabe de incertidumbre es nuestro sector, el sector de la automoción. Está por ver si esa incertidumbre realmente es combustible o qué es. Y alguien me va a decir que maldita la incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Y me lo va a decir con razón. Nos han dicho que el futuro es eléctrico, pero la gente no termina de comprar el coche eléctrico. Nos han dicho que la omnicanalidad lo iba a cambiar absolutamente todo, pero la experiencia presencial en el concesionario sigue siendo completamente diferencial. Que los nuevos actores, por supuesto, iban también a revolucionar el mercado, pero las marcas, si me permitís, tradicionales, seguís en pie, adaptándoos y evolucionando. No estamos, pues, en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. Y entre tanto ruido, porque coincidiréis conmigo que si algo caracteriza a nuestro sector es ruido, hay mucho ruido, la pregunta clave es ¿hacia dónde vamos? Por eso esta mesa redonda que tengo la suerte de moderar hoy es más pertinente que nunca. Además, no va a ser solo un debate, es una conversación necesaria y que desde Faconauto consideramos en este momento urgente. Desde hace décadas, año tras año, escuchamos las mismas frases. Estamos en un momento clave, nos enfrentamos a un desafío sin precedentes, la transformación se ha acelerado y tanto lo hemos repetido, que al final nos hemos convertido un poco en Pedro y el Lobo, en Pedro del cuento Pedro y el Lobo. Pero amigos, esta vez es diferente, porque el lobo ya está aquí. Por eso contar con estos tres directivos hoy es tan importante, porque no solo representan a marcas muy importantes y muy influyentes, sino porque detrás de esas marcas estáis vosotros, los concesionarios, atesorando buena parte de las ventas que se producen en nuestro país. Las decisiones de estos directivos van a marcar de alguna manera el devenir de la distribución, impactará en los concesionarios y definirán también de alguna manera el devenir del sector. Nuestros invitados lo saben. Saben que los concesionarios estáis viviendo un momento de incertidumbre. Saben que sobre la mesa hay preguntas un poco incómodas. Y saben también que hay muchos elefantes en la habitación, esa expresión que está tan de moda ahora. Esos elefantes se llaman China, se llama Tesla, una marca que no gusta mucho pronunciar, se llama Trump, se llaman aranceles o se llama lo que hoy la Comisión ha comunicado. Y aún así han aceptado estar aquí cara a cara con vosotros con total transparencia. Así que no les voy a robar más tiempo, es momento de escuchar a quienes tienen mucho que decir. Demos la bienvenida a los protagonistas de hoy. Miquel Carsi, presidente y CEO de Toyota España. Sebastián Guigues, director general de Renault España. Francisco Pérez Botello, presidente de Volkswagen Group España Distribución. Y tenemos que disculpar... Perdón. Ahí veis otro nombre, Marco Cane, que ha sufrido una indisposición y desgraciadamente no ha podido acompañarnos, aunque teníamos muchas ganas de escucharle y de que estuviese hoy con nosotros. Así que empezamos. Parece que son muchas preguntas, pero son pocas, ¿vale? Por eso os voy a pedir que seáis todo lo concretos que podáis, que no os sintáis rígidos y que os interrumpáis. La idea es que haya un poco también de debate. Si queremos saber hacia dónde vamos, hacia dónde va la automoción, primero tenemos que saber dónde estamos. Por eso os voy a pedir que en no más de 3 minutos nos deis vuestra visión de dónde está ahora mismo la automoción y qué mensajes claves de partida le queréis lanzar a los concesionarios. Empezamos, si quieres, por ti, Miguel. Muy bien, muchas gracias por la invitación a Faconauto y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, en 3 minutos dar todo el sector va a ser y el mercado complicado, pero bueno, yo creo que desde los últimos 5 o 6 años hemos aprendido que no hay una normalidad, ¿no? Yo creo que
estamos viendo que cada evento, cada tema que sucede en la otra parte del mundo tiene una repercusión en nuestro mercado y en nuestra producción, ¿no? Entonces, yo creo que la nueva normalidad es que no hay normalidad. Tenemos que adaptarnos de una manera muy dinámica a todos los cambios que van pasando. Muchas veces los cambios al principio parece que no tienen repercusión, pero luego a posteriori sí que estamos viendo pues, que pueden influir en las cadenas logísticas, las cadenas de suministro, bueno, pues tienen un efecto que puede ser incluso mayor del previsto. Yo creo que este año parece, por cómo hemos empezado el año, que va a ser un mercado creciente, pero claro, tenemos nuevas incertidumbres como los aranceles americanos, como la Unión Europea retrasando el cumplimiento del CO2. Bueno, vamos a ir, como dice el Cholo, partido a partido y viendo pues, qué es lo que nos depara este nuevo año. Gracias. Sebastián. Muy buenas tardes a todos, también gracias por la invitación. Bueno, yo creo que realmente estamos en un entorno en el cual todo tiene que cambiar, las tecnologías, la legislación, las leyes y todo lo que tiene que cambiar para que nosotros no cambiemos nada, es decir, que sigamos abasteciendo a nuestros clientes con la mejor movilidad posible. Lo que pasa es que para hacer eso, pues seguramente ya no lo haremos con coches de combustión, lo tenemos que hacer con coches eléctricos o híbridos. Ya no lo hacemos meramente de manera física, sino que digital. Todos sabemos, y nuestros oyentes lo saben mejor que yo, un cliente de media va 1,1 vez a un concesionario. Es decir, que cuando no casas el cliente a la primera, si no lo caso yo en Renault, pues lo casarán en Toyota o en Volkswagen. Y todas esas series de hábitos que tenemos que cambiar, insisto, no nos confundamos, es para que no cambie nada, para que sigamos dándole la mejor movilidad posible a nuestros clientes, que para los que llevamos marcas que llevan años en esto es lo que llevamos haciendo desde hace 100 años. Lo que pasa es que para hacer eso hay que cambiar todo, pero el motivo no cambia y creo que es un punto interesante porque muchas veces cogemos el atasco de decir hay que cambiar todo. No, hay que seguir proveyendo lo mismo, haciéndolo de manera distinta. Y los desafíos pues, son los que ya sabemos, la electrificación, la venta online y offline, que yo creo que es dual, no es una u otra, el coche autónomo y una larga lista de etcétera. Pero sobre todo para que no cambie nada y que sigamos satisfaciendo a nuestros clientes. Francisco. Bueno, la verdad que después de Miguel y Sebastián poco queda por añadir que sea distinto de lo que ellos han dicho. Abundando en lo que han planteado los dos, yo creo que a nivel de grandes retos de la distribución es la velocidad de adaptación. Estamos en un entorno que tiene una volatilidad tremenda y eso nos obliga a tener que reaccionar con muchísima velocidad. Yo no sé si todo tiene que cambiar para que no cambie nada, igual tiene que cambiar algo. Ese punto no lo tengo tan claro. Sí que creo que como sector de distribución, incluso también los propios fabricantes, ¿no? Tenemos que desarrollar competencias, tenemos que desarrollar capacidades que nos permitan adaptarnos rápidamente a los cambios del entorno, ¿no? Tenemos un ejemplo muy reciente con la modificación de la normativa café, ¿no? Que estábamos todos apuntando en una dirección y ahora de repente hay un cambio que para algunos puede suponer un cambio de dirección. En el caso del grupo Volkswagen no lo va a ser, vamos a seguir avanzando y profundizando en lo que es la electrificación, pero es un muy buen ejemplo de esto que estamos diciendo, ¿no? De cómo la velocidad de adaptación va a ser seguramente la característica que determine las empresas que tengan éxito de las que no lo tengan. Bueno, ya ha salido la palabra café, por supuesto, que es la palabra de moda, sobre todo hoy. A estas horas, ¿no? A estas horas más. Y voy justamente con eso. Voy a bajar un poco al terreno. Hay falta por ver cómo se concreta la normativa, cuándo se aprueba, pero bueno, la normativa está en el telón de fondo y vemos claramente que el mercado de electrificados este año ha empezado muy bien, pues sigue siendo insuficiente, por lo menos en España. Sebastián, voy contigo. Respecto a la normativa café, muchos concesionarios están muy preocupados por la acumulación de stock y el impacto que puede tener sobre su rentabilidad. ¿Qué estrategias desde Renault estáis implantando para evitar que la distribución asuma ese riesgo y garantizar ese equilibrio entre sostenibilidad del negocio y su stock? Y alargo un poquito más la pregunta
si me permites, ¿cómo os está afectando a vosotros la normativa respecto a la estrategia comercial? ¿Cambiaréis esa estrategia comercial? Y la última pregunta, de esta pregunta larga, quedaos con esta última, es ¿cómo será vuestro mix de ventas este año? Perdona, es que yo desde aquí hay mucho eco y Cuesta un poco cuesta mucho entenderte. ¿Cuál es la pregunta que tenemos? La última que has dicho. ¿Cuál será vuestro mix de ventas este año? Mix Mix de venta por mix de energía. ventas. Ah, el de mix de venta por energía, vale. Entonces, voy a empezar por la segunda, Vale. por ejemplo. Que era sobre... Es que en Es que lo verdad... del eco es jodido, ¿eh? Te he preguntado, los concesionarios están preocupados por su stock. Esa era la primera. ¿Vale? ¿Qué estrategias estáis implementando para evitar justamente que la red de distribución asuma ese riesgo y garantizar cierto equilibrio entre los resultados de la red y el stock? Vale. Bueno, las dos primeras realmente son sobre el stock. Voy a empezar por ahí, si os parece. En primer lugar, decir que en Renault siempre tenemos un ojo muy atento al tema de los stocks de la red, porque realmente cuando tú coges un coche, lo fabricas y ese hierro lo facturas al concesionario, hay un movimiento físico, hay un movimiento contable, pero no hemos llegado al objetivo de proveer movilidad al cliente, con lo cual todavía no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, ese paso realmente es un paso necesario para llegar al cliente, pero no es el paso definitivo. Y si además el concesionario se automatricula ese coche por lo que sea, tampoco has hecho nada, porque sigue el cliente sin tener su movilidad. Entonces, un KPI fundamental que tenemos en Renault es la calidad del stock. Para que os hagáis una idea, la red de Renault cerró el año 2024 con un 3% de lo que llamamos stock antiguo, que son coches de más de 180 días, que entendemos que ya son coches problemáticos o vehículos que no encuentran un cliente. Y un 3% es relativamente bajo, ¿no? Me da igual que sea eléctrico, que diésel, que gasolina. Si el coche lleva 180 días saludándote todas las mañanas, es que no lo quiere comprar nadie. Entonces, estamos muy atentos a esto y, evidentemente, lo que hacemos pues, es gestionar los stocks como buenos padres de familia, ¿no? Porque, insisto, el tema de dónde está el coche no es la cuestión. El tema es si el coche no está vendido, hay que ocuparse de él. Da igual que esté en mi stock o en el stock de mi concesionario o, peor, automatriculado, con lo cual yo creo que las tres tipologías requieren remedios distintos pero el mismo esfuerzo. La mejor manera para que no pase esto pues, es producir de la manera más eficiente posible. Evidentemente no siempre es posible, hoy en día fabricamos más coches eléctricos que clientes tenemos, pero sí me gustaría decir que, por ejemplo, en enero la marca Renault hizo más de un 10% de sus pedidos a cliente particular con coches eléctricos, y con eso quiero decir, intentemos los que estamos aquí de dejar de decir que el coche eléctrico no funciona, porque nos estamos tirando una bala en el pie, por no ser más vulgar y disparar un poco más alto. No tiene sentido que los que estamos aquí digamos que el coche eléctrico no nos gusta o no funciona, porque estamos escupiendo en la sopa, que es una expresión francesa, pero yo creo que se entiende bien. Entonces sí que nos autoanimarías a todos a decir que el coche eléctrico es parte del presente, es el futuro y es progreso. Y sobre la tercera pregunta, nuestra estimación, que quizás es distinta de otras marcas, porque al igual que algunos aquí tenemos una tecnología híbrida, que es una tecnología de transición fantástica, pues prevemos que este año un 60% de nuestras ventas sean coches híbridos, entre un 12 y un 18% sean eléctricos y el resto sean mitad de GLP y la otra mitad de gasolina. La primera no me la has contestado. Sobre los stock, ¿no? Bueno, sí, ¿qué estáis...? Pues no empujando coches. Vale. Vale. Si no hay stock, no hay que solucionar el problema, ¿no? Si no creas el problema... Eso es lo ideal. ¿Cómo solucionas el problema? Es que no tengo el problema. Bien. Francisco, voy a seguir contigo porque en Toyota quizá este problema no lo tenéis tanto, ¿no? ¿El qué problema? ¿El del stock? Sí, te repito un poco la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo está afectando la normativa CAFE a vuestra estrategia comercial? Nosotros sinceramente, no tenemos un problema de inventario con los concesionarios hasta donde yo soy. No sé si cuando salga de aquí me van a coger alguno y me van a decir, no creo. Te voy a pasar los coches que tengo. Siempre hemos estado muy pendientes, no solamente del tema de los inventarios. Nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con la rentabilidad de la red, ¿no?
Recientemente han salido los datos de rentabilidad del promedio del sector y está ligeramente por debajo del 1% y la red nuestra está en el entorno del 2,5%. Con lo cual, eso creo que lo dice todo, ¿no? Sobre el cuidado que tenemos con la rentabilidad y con lo que es el negocio en su conjunto, ¿no? No quiere decir que en algún momento determinado pues, no puedas tener un pico de inventario, pero no es la política nuestra. Usando una expresión muy común en nuestro sector de enchufarle coches, ¿no?, a los concesionarios, ¿no? Puede haber momentos puntuales que puede haber un exceso de inventario, pero rápidamente se regulariza. O sea, no soy consciente de que tengamos un problema en ese tipo. Perfecto. Miguel, no sé si quieres añadir algo, aunque quizá vuestro caso es muy diferente, ¿no? Bueno, llevamos 25 años ya vendiendo híbridos. La verdad es que es el centro de nuestro negocio y, bueno, al final la tecnología ha costado tiempo también que los clientes se adaptasen. Seguimos evolucionando, ¿no? Porque acompañar al cliente desde motores diésel o gasolina manuales, cambiar a coches automáticos híbridos, pues ahora va a la siguiente etapa, ¿no?, el siguiente capítulo en esta transición, que son pues, híbridos enchufables, eléctricos y, si el despliegue de la tecnología lo permite, seguiremos con los vehículos de hidrógeno. Bueno, yo creo que vamos haciendo un acompañamiento bastante gradual de lo que el cliente necesita y busca. De hecho, sufrimos, ¿no?, hace más de 10 años cuando lanzamos el híbrido enchufable y el cliente no estaba preparado para esa tecnología, ¿no? Ahora sí que vemos que es una tecnología también de transición y muy buena, muy adecuada para el cliente español que necesita circular entre semana distancias medias, cortas, y luego los fines de semana pues, poder desplazarse sin tener que cambiar sus hábitos de repostaje. Por supuesto, el eléctrico también viene para aquellos clientes que lo necesitan y que lo demandan, con lo cual, bueno, pues este va a ser nuestro mix del año y veremos un poco a ver cómo sale redactada esta directiva de la Unión Europea, pues para amoldar o para adaptar o para ver si hay oportunidades en alguna otra tecnología que podamos comercializar. Me quedo con lo que ha dicho Europa y sí os pediría que me hagáis una primera valoración de esa flexibilización de la normativa y bueno, cómo os puede afectar. Ya sé que no tenemos el detalle, pero por lo menos si en el horizonte hay una flexibilización, ¿cómo lo valoráis en primera instancia? Cualquiera. Empiezo. Sebastián. Pues todas las flexibilizaciones, creo que sí así, son bienvenidas y desde el Grupo Renault pues nos sentimos ciertamente escuchados, ¿no? Por lo menos se ha hecho un gesto que no es cambiar el objetivo, pero allanar un poco el camino, y yo creo que eso es bueno para todos. Yo creo que nosotros, los que estamos aquí, nos tenemos que centrar en alcanzar o quedarse lo más cerca posible del objetivo, ¿no? Cuando tengo un buen amigo que dice, el objetivo no se discute, se cumple. Si le dedicas mucho tiempo a discutir el objetivo, seguro que no lo vas a cumplir. Entonces, creo que lo importante es prepararse a ello y esa flexibilización pues sí que nos va a permitir suavizar un poco nuestras estrategias, que no cambiarlas. En el caso de Renault tenemos 3 familias de coches, no somos muy originales: Good Actor, Neutral Actor y Bad Actor. Toda la política comercial de este año está orientada a esos 3 tipos de coches y no lo vamos a cambiar con esa flexibilización. Si es verdad que a lo mejor podremos hacer un poco más de lo que hemos llamado Bad Actor, que son coches sin ningún tipo de hibridación o microhibridación, que no es realmente hibridación. Y me voy a permitir un apunte sobre la pregunta de antes, porque pensándolo, creo que realmente parte de la pregunta es la expectativa de valor residual sobre los coches eléctricos, no tanto que tengo un coche eléctrico en stock. Y la respuesta a esa pregunta es que no tenemos ni idea. Nadie sabe un coche eléctrico con la tecnología de hoy cuánto podrá valer en 3 años, en 4 años, 5 años, cuando acabe el renting. Pero la respuesta que humildemente damos en Renault es, sea cual sea la situación, pues estaremos al lado de la red si es necesario apoyarles con esos valores residuales porque no están donde los teníamos en libro, ¿no? Perdona, cierro el paréntesis. Perfecto, muchas gracias. Francisco, tu valoración de esa flexibilización de la normativa pues, CAFE. igual que ha comentado Sebastián, yo creo que todas las flexibilizaciones pues, son positivas porque nos dan un poco más de margen para cumplir. Al final, a nivel de emisiones, Europa no vamos a emitir en un periodo de 3 años, no vamos a emitir 1 gramo más de lo que estaba previsto emitir antes. Y
y creo que, por lo menos en el caso nuestro, no va a suponer un cambio de estrategia. No vamos a levantar el pie del acelerador, vamos a seguir empujando por la electrificación, porque relajarte, porque tan flexibilizados los objetivos de emisiones, yo creo que nos estaríamos equivocando, porque lo que no cumplamos lo tenemos que cumplir a futuro, y lo que no podemos perder la inercia ni el momentum que hemos creado. Y apuntaba en lo que comentaba Sebastián. Desde el punto de vista del grupo Volkswagen, el coche del futuro, como nosotros lo entendemos, para movilidad individual, es eléctrico y de baterías. Y eso, cuanto antes lo interioricemos, muchísimo mejor. Y como comentaba Sebastián, no podemos estar todo el tiempo cuestionando el coche eléctrico, porque mucha de los cuestionamientos que estamos haciendo del coche eléctrico, que podían ser verdad hace 4 o 5 años, no lo son hoy en día. Ni lo son en términos de autonomía, ni lo son en términos incluso de coste, porque cuando tienes en cuenta no solamente lo que pagas de cuota, sino tienes en cuenta también el ahorro de combustible, es más económico que un coche de combustión. Tampoco ni siquiera lo es en términos de infraestructura de carga. Existen más puntos de carga de alta potencia por coche eléctrico que mangueras de gasolina por coche de combustión. Hay una manguera de gasolina por cada 250 coches de combustión y hay un punto de carga eléctrico de alta potencia por cada 50 coches eléctricos. El problema que tenemos es que no están señalizados, no son visibles. El cliente que no tiene coche eléctrico viaja kilómetros y kilómetros por la carretera y no ve una electrolinera. El que tiene un coche eléctrico lo tiene en la aplicación, pero el cliente que tenemos que convencer no percibe la asistencia de esos más de 40.000 puntos de carga pública que ya tenemos en España. Entonces, centrándome a modo de resumen lo que me estabas preguntando, bienvenida la flexibilización, pero bajo ningún concepto va a significar una relajación. Miguel. Bueno, yo creo que la flexibilización, ya había rumores a finales del año pasado, ¿no? Y tomamos la decisión en el grupo Toyota de siempre cumplir con la legislación, con lo cual estamos siempre en el caso más estricto, ¿no?, de emisiones. Ya en enero y febrero ya estamos en nuestro objetivo de emisiones de CO2. Bueno, pues esto puede suponer que tengamos oportunidad en determinados modelos o en determinadas gamas para crecer por encima de los niveles de CO2 que estamos, o consumir esos niveles de CO2 que no van a ser imprescindibles para este año, puesto que van a seguir llegando modelos electrificados y eléctricos, con lo cual tendremos más fácil cumplimiento en años siguientes. Yo creo que no es un cambio de estrategia radical, va a ser pues un ajuste fino y una oportunidad de volumen en algunos modelos. Muy bien, gracias. Me voy a quedar contigo, Miguel. Voy a ir a preguntas más concretas, porque en este proceso en el que estamos ahora mismo, cada marca está desarrollando estrategias diferentes en función de lo que va ocurriendo. En vuestro caso, Miguel, me gustaría saber, en un contexto de creciente competencia en Europa, y lo sabemos todos, también como líderes en el mercado español, ¿cuál es vuestra ambición en el mercado europeo y en el mercado español? ¿Y cómo de importante va a ser esa estrategia en comparación con otra estrategia que podáis seguir en vuestros grandes mercados, que es Norteamérica y Asia? Es decir, ¿en qué queréis seguir liderando en España, desde luego? El número de unidades, ¿queréis seguir liderar en rentabilidad? O sea, ¿cuál es un poco vuestra estrategia para Europa y para España en comparación con la estrategia que vais a seguir en otros mercados que son más relevantes para vosotros? Bueno, Europa para nosotros es 1.100.000 coches al año de los 11 millones que se venden al año en el mundo, 11 millones de Toyota que se venden en el mundo. Esto ha permitido tener una visión un poco alejada, ¿no?, de a lo mejor la locura que ha sucedido aquí en Europa, buscando la electrificación inmediata y exagerada, ¿no? Entonces, nos ha permitido poder ver que hay otras zonas del mundo, del planeta, donde va a ser imposible electrificar, ¿no? En África pues va a ser muy difícil encontrar puntos de recarga, o en Sudamérica en unos años, con lo cual, bueno, pues hay que acompasar un poco la estrategia de producción con las capacidades de absorción por cada uno de los mercados.
En Europa, por supuesto, pues el cumplir la legislación cada vez es más exigente y más compleja. Tenemos muchísima regulación, cada vez y todos lo vemos, ¿no? En cualquier cosa que hacemos, pues hay que tener certificados para todo. Yo creo que estamos un poco en exceso de regulación, ¿no? Pero bueno, vamos a cumplir la regulación, vamos a seguir trabajando en tener los mejores productos para nuestros clientes y en España pues seguiremos trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, donde gracias a la red de concesionarios y al equipo pues tenemos la posición y lógicamente todos estos años de trabajo con la tecnología híbrida pues nos ha permitido disfrutar de esta situación en estos momentos. Gracias, Francisco. Me meto más un poco en la relación entre marca y concesionario. Empiezo contigo. Vuestro grupo habéis parado el desarrollo del contrato de agencia que tenéis previsto para el vehículo eléctrico para particulares. A tu juicio, ¿qué condiciones se tienen que dar para que ese modelo de distribución llegue a ser un éxito? Y en ese sentido, y relacionado también con ello, ¿qué esperáis en vuestro grupo de los concesionarios para que sigan siendo pues, ese socio estratégico que ahora mismo es? Contestándote lo primero, nosotros hemos pausado, no parado, porque el modelo de agencia sigue en Suecia. En Irlanda se va a introducir modelo de agente genuino y en toda Europa, incluido también en España, seguimos con el modelo de agencia en flotas. Nosotros seguimos pensando que el modelo de agencia es el modelo de distribución del futuro. Teníamos un plan que era apalancarnos en el crecimiento que estábamos esperando de los vehículos eléctricos para ir aprendiendo y creciendo con el mercado eléctrico hasta que el mercado eléctrico ya fuese la parte dominante del mercado y de hacer ya una transición introduciendo también los coches de combustión. Evidentemente, el mercado eléctrico no ha evolucionado a la velocidad que esperábamos y esto hubiera supuesto el mantener durante demasiado tiempo una dualidad de modelo que hacía que no tuviésemos una distribución eficiente y ese es el motivo por el que hemos pausado el modelo. Sin embargo, en otros mercados, como puede ser el mercado sueco, allí las ventas de eléctricos son mayoritarias y cuando cogen las ventas de eléctricos en particular, el modelo de agencia que tenemos en flota en Suecia y aquí en España y en toda Europa, prácticamente lo que queda en el modelo directo es residual, con lo cual en Suecia se ha ido a dar el paso de mover todo el negocio a modelo de agencia y en el caso de Irlanda se va a lanzar el modelo de agente genuino, ¿no? Con eso creo contestar la primera parte de tu pregunta. En relación a la segunda parte de la pregunta, comentaba al principio de mi intervención la importancia de la adaptabilidad, ¿no? Vivimos en un entorno con una enorme volatilidad, en permanente transformación y nosotros a nuestros concesionarios, que creo que a nivel de profesionalidad tienen un nivel altísimo, más que competencias, le pediríamos actitudes, ¿no? Actitudes que, por otra parte, te tengo que decir que nos lo han demostrado en los últimos años, ¿no? Le perdimos a la red confianza y yo creo que todas las cosas que hemos hecho juntos es un ejemplo de la confianza mutua que tenemos. Le pedimos lealtad. Para nosotros la lealtad de la red es un valor muy importante y volviendo al principio de mi intervención le pedimos capacidad de adaptación, una mentalidad abierta y para adaptar, para cambiar lo que se tenga que cambiar a la máxima velocidad posible porque estamos convencidos que el factor clave de éxito para las empresas en el futuro es la capacidad de adaptación. Las que se adapten rápido sobrevivirán y las que no se adapten rápido se quedarán en el camino. Perfecto. Sebastián, en vuestro caso, seguís apostando por un modelo de distribución clásico basado en el concesionario, pero aún así la pregunta puede ser la misma. ¿Qué esperáis de vuestra red para que siga siendo ese socio clave en vuestro negocio? Bueno, la verdad es que el Grupo Renault siempre ha dicho que sea cual sea el futuro de la movilidad, lo iba a afrontar con su red de concesionarios, ¿no? También siempre ha dicho que lo iba a ser con el contrato actual, que desde nuestro punto de vista no está caducado, no está obsoleto. No decimos que no creemos en el contrato de agencia, pero pensamos humildemente que no es el presente y ya veremos si es el futuro. A veces hay temas en los cuales
como empresa piensas que es importante ser precursor y hay otras veces que miras lo que tienes, funciona bien. La red española este año ha ganado dinero, el segundo mejor año de la historia, el mejor año fue el pasado y no veo por qué seríamos precursores en esto, no veo ninguna razón. Tenemos una red profesional consolidada. Cuando juntamos 50 personas en una sala tenemos a todos los decisores de la marca en España, con lo cual nos sentimos cómodos con esa relación. ¿Cuáles son los próximos desafíos? Pues nuestro negocio sigue estando muy vinculado al volumen, porque cada vez hay que hacer frente a nuevas inversiones. Y no me refiero a tiendas y cosas de estas, que yo creo que ya hemos pasado ese capítulo. Me refiero a incorporar inteligencia artificial en tu negocio, por ejemplo. Me refiero a call center muy potente. Y por eso vemos grupos extranjeros que vienen a España, o me consta algún grupo español que se va a otros países. Tengo en mente uno que se ha ido a Francia. No muy lejos, a Perpignan, pero se ha ido a Francia. Entonces, yo creo que esa exportación de las concesiones a lo mejor no es algo que está en el ADN de un concesionario, pero muestra esa necesidad por vosotros, los empresarios, de crecer vuestra base, ¿no? Porque es fundamental. ¿A nosotros nos parece bien o mal? No nos parece ni bien ni mal, nos parece que ese es el camino, con lo cual yo creo que las redes se seguirán consolidando. Lo fundamental, porque hay una corriente que dice, pero si tú eres marca no te conviene tener pocos concesionarios porque entonces el poder de negociación es mucho menor. Bueno, depende. Si tengo pocos concesionarios y son los buenos, me parece un problema excelente, ¿no? La cuestión está en elegir bien a los concesionarios, de la misma manera que los concesionarios tienen ellos la gran responsabilidad de elegir bien a sus marcas, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los retos del futuro. No digo que un concesionario pequeño no tenga futuro, creo mucho en la figura del local hero, perdón el anglicismo, pero hay gente que lo hace muy bien en determinadas plazas de España, donde lo hará seguramente bastante peor una gran empresa. En esos casos muchas veces es más debido a las personas que a la marca, también hay que decirlo, creo, hay que ser honesto, con lo cual en esos casos es aún más importante el partner y yo creo que esos son los desafíos, la concentración, el elegir el modelo de negocio cuando toca y en el caso de Renault no tenemos prisa por concentrar de manera forzosa, pero sí acompañamos a la gente que se quiera ser más potente y dejamos para más tarde el contrato de agencia. Muchas gracias, Sebastián. Miguel, en vuestro caso es conocida la buena relación que tenéis con vuestras redes de concesionarios, pero te voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué esperáis de vuestra red, desde ese liderato que tenéis, para que sigan siendo ese socio clave para vuestro negocio? Bueno, Toyota también anunció hace años, ¿no?, que no íbamos a ir a un modelo de agencia. Seguimos en la exención de bloque, ¿no?, que es la regulación europea que regula nuestra relación actual, y si cambia esa regulación, pues tendremos que adaptarnos de una manera lógica y coherente como hacemos, ¿no? Yo creo que, como dices, tenemos una relación fantástica con nuestros concesionarios. No es de ahora, es de hace mucho tiempo, se ha ido construyendo durante mucho tiempo y bueno, yo creo que al final son nuestros socios y vemos que son también nuestros socios de futuro. En diciembre tuvimos una convención y miramos a 10 años atrás, ¿no? Y en esos 10 años hemos podido ver que nos hemos transformado muchísimo. Yo creo que la modernización que hemos introducido, todos los cambios que estamos haciendo, el concepto de movilidad, todo está haciendo que la evolución del rol del concesionario siga lo que el cliente está esperando de nosotros. Entonces, yo creo que vamos a seguir trabajando de esta manera para el futuro, seguiremos escuchando a nuestros clientes, a nuestra red de concesionarios y seguiremos evolucionando a lo que tengamos que evolucionar siempre juntos. Perfecto, muchas gracias. Voy con uno de esos elefantes en la habitación, si me lo permitís. La llegada de marcas chinas ha supuesto una revolución para las redes de concesionarios, eso es indudable. Hay 500 concesionarios ya distribuyendo marcas chinas con una penetración de mercado que empieza a ser bastante relevante. Y la pregunta que os quiero hacer es, ¿cómo estáis, quizás respondiéndonos la palabra, cómo estáis conviviendo vosotros, los fabricantes que lleváis más tiempo aquí en España, con esa nueva competencia y qué implicaciones, bajo vuestro punto de vista, tiene esta nueva llegada para vuestros socios, para los concesionarios? ¿Quién quiera empezar? Vale, pues empiezo yo. A ver, yo lo primero que me gusta decir con las marcas chinas es que hay que tenerles mucho respeto. No tienen evidentemente nada que ver con el primer capítulo que vivimos hace 10 años.
Dicho lo cual, vienen ellos. Entonces, dejemos ese complejo muy español de acojonarnos, que se acojonen ellos, que vienen ellos. No somos nosotros que vamos, son ellos que vienen. Entonces, por lo menos compitamos de igual a igual. No empecemos pensando que jugamos con las negras, como se dice en ajedrez. ¿Por qué? Si llevamos aquí 100 años vendiendo coches. ¿De repente no vamos a saber vender coches? Y sí me gustaría dar un dato interesante de lo que yo conozco, que es el Grupo Renault. Las primeras marcas que empezaron a matricular coches en España en el 2022, me refiero a matricular varias centenas de coches, no de uno en uno, pues fue en el 2022. Entre el 2022 y el 2024, la cuota de mercado tanto de Renault como de Dacia ha subido. Entonces, de momento, en el Grupo Renault pues nos peleamos bien. Insisto, respetamos muchísimo la competencia. Siempre y cuando cada uno cumplamos las reglas del juego, pues no veo por qué le pondríamos barreras a nadie. Entiendo yo que si hay que ponerle barrera a alguien es porque hace trampa, pero si no hace trampa no hay ninguna razón. Y luego, de verdad os lo digo, compañeros, no os acojonéis, que se acojonen ellos. De verdad. Juguemos de manera respetuosa, pero yo estoy harto de leer en la prensa o de escuchar, joder, vienen los chinos. Bueno, sí, y antes vinieron los japoneses, y vinieron los coreanos, y vinieron los americanos, y la gente buena, la gente que tiene una buena red, la gente que tiene buen producto sale adelante. Y hay sitio para los buenos, da igual el continente del que vengamos. Es simplemente una cuestión de ser competitivo con su producto, con su red y con sus servicios. Creo que es tan simple como eso. Déjame saltar por alusiones. Pues hace 25 años, cuando me incorporé a Toyota, en España todavía había cupos de importación. Es decir, ha cambiado Europa la forma en la que ve cómo entran jugadores diferentes. Es decir, Toyota tuvo que tener cupos de importación, luego tuvo que establecer fábricas en Europa y ahora somos un player que el 80% de nuestra producción es producción europea. No estamos hablando de lo mismo, es distinto. Entonces, sí que yo creo que necesitamos cierta coraza defensiva de no tenemos las mismas emisiones en la electricidad porque la nuestra tiene que ser verde, la suya no. No tenemos las mismas reglas de juego en el mercado laboral, evidente. No tenemos socio que es el Estado. Yo creo que estamos hablando de mundos diferentes. ¿Que van a venir? Por supuesto. ¿Que van a seguir viniendo? También. Pero esto me recuerda también un poco a cómo vinieron cuando los móviles, ¿no? Que había 27 marcas y al final se han quedado 3 o 4. Bueno, pues sabemos que la postventa en este negocio es tremendamente compleja. Entonces, bueno, vamos a recibirlos, pero yo creo que sí que el no tener la equiparación que tenemos a los que hemos tenido que localizarnos, pues hombre, hace que el juego sea un poco distinto. Respeto todo y todo. A ver si te oyen, que ya bueno, ya están los aranceles, ¿no? Llevamos 2 meses, imagínate. Ya están los aranceles. Pero sí, bueno, por supuesto. Pues... Por eso decía a igualdad de reglas, evidentemente. Voy a puntualizar una cosa. Quizá la gran diferencia es la velocidad, porque esos 500 puntos de venta han llegado en 2 años, ¿no? Lo dejo ahí y si me puedes contestar tú, Francisco. ¿Al porqué de los 500 puntos de venta o lo que los 500 puntos de venta era la velocidad, que me parece muy relevante, ¿no? Nosotros como grupo siempre hemos defendido el libre comercio, y más que plantearnos cómo nos tenemos que proteger, nos deberíamos de plantear cómo tenemos que mejorar nuestra competitividad para poder hacer frente a estas nuevas amenazas, ¿no? Lo que comenta Miguel es verdad, este es un sector muy intensivo en energía y sin embargo tenemos unos precios de la energía eléctrica que son muchísimo más caros que los precios de la energía en China y los precios de la energía en Estados Unidos. Y muchas veces nos confundimos a nosotros mismos porque escuchamos decir España tiene un mix de energía renovable muy verde y tenemos una de las energías más baratas de Europa, pero es que la clave no es tener la energía más barata de Europa, la clave es tener la energía más barata que Estados Unidos y tener la energía más barata que China. Yo creo que lo que tenemos que entender cuáles son las claves de su competitividad y nosotros desarrollar las capacidades que necesitamos para luchar contra esa competitividad, en un entendimiento de que todo el mundo tiene que jugar con las mismas armas,
Pero yo, más que una mentalidad de cómo nos defendemos, es cómo atacamos, ¿no? Intentando desarrollar las competencias que les hacen que le hacen estar en esa dirección. Hay un hecho que muchas veces pasa desapercibido. En China hay más de 130 fabricantes de automóviles y casi todos pierden dinero en China. Hay muy pocos fabricantes de automóviles chinos que ganen dinero. Entonces, eso simplemente para decir, oye, que abundando en lo que tú dices, ¿no? Que parece este gran oso, ¿no? Que viene hacia nosotros. Oye, estos son empresas que la inmensa mayoría de ellas pierden muchísimo dinero en China, ¿no? ¿Y eso qué consecuencia puede tener a futuro? Bueno, se puede abrir un universo que se abrirá de fusiones. Los que ya llevamos muchos años en este sector sabemos que en Estados Unidos había un montón de fabricantes de automóviles, Buick, Oldsmobile, y al final todos acabaron agrupándose bajo el paraguas de General Motors. Por mi antigua empresa pues compró algunos de estos fabricantes, pero al final hubo una enorme concentración. Y esa enorme concentración no solamente pasa a nivel de fabricantes, sino tiene sus consecuencias también en el canal de distribución. Y eso también es una reflexión, ¿no? Que se debería de hacer a la hora de apostar, ¿no? Por determinados grupos de automoción, ¿no? Que algunos pueden tener un gran futuro y otros pueden no tenerlo o ser parte de otro, y el canal de distribución del que es absorbido pues no está en la mejor posición, ¿no? Para defender ese negocio en el futuro. Yo creo que es un tema que hay que mirarlo con muchísima prudencia, sin miedo, pensando más en cómo atacar más que en cómo defendernos, pero pensar también no solamente en la jugada que estamos haciendo ahora, sino cuáles son las siguientes derivadas que puede estar detrás de estos movimientos, ¿no? Bueno, el proceso está empezando, veremos lo que va ocurriendo. Os voy a hacer una última pregunta, es bastante corta. Quiero que os imaginéis en el año 2035, por supuesto el 100% de las ventas son de vehículos eléctricos, eso no cabe la menor duda. Y quiero que me digáis, que digáis, no me puedo creer que en 2025 todavía hacíamos esto en la automoción. ¿Qué es esto que hacíamos en 2025 que no os creeríais en el año 2035? ¿Empiezo yo? Venga. Yo es que, sin ánimo de fastidiar, pero yo te cambiaría la pregunta porque ¿de verdad alguien sabe lo que va a pasar en el año 2035? Yo creo que seguramente nos estaríamos diciendo que este año 2035 no se parece en nada a lo que habíamos pensado en el año 2025, ¿cómo sería el año 2035? ¿No? Yo creo que de verdad va todo tan rápido. ¿Quién podía imaginar que íbamos a tener este giro que hemos tenido, ¿no? A nivel en Estados Unidos, un cambio geopolítico de una trascendencia que todavía no somos capaces de anticipar? Esto nadie lo puede decir hace 6 meses. Entonces yo creo que es muy aventurado, de verdad, hacer esa mirada retrospectiva. Si quieres contestarme el 25 en vez del 35, no hay problema. A ver, yo te haría 2 respuestas. Una de cachondeo. Si estuviese en 2035 y me girase, diría, no me puedo creer que en 2024 Renault no era líder en ventas. Por ejemplo. Y la más seria te diría, porque es un deseo, me gustaría poder decir en 2035, no me puedo creer que en 2025 teníamos tanta burocracia. Nos está matando eso. Nos está matando a nosotros, que somos empresas grandes con departamentos legales y demás. Pues imagínate a la gente que nos escucha, que son concesiones medianas, grandes y algunas son multinacionales, pero es gente que tiene un útil productivo no para hacer papeles. Y las marcas también somos las que os gestionamos esos papeles, ¿no? Con lo cual, mi deseo, más que como creo que lo vería, el desafío creo que es un tema de burocracia. El eléctrico y todo eso va a llegar, lo digital está aquí, todo eso ya está en marcha y no depende de nosotros. La burocracia en parte depende de nosotros, creo. Miguel. Bueno, yo creo que dentro de 10 años, a la velocidad que está evolucionando esto, ayer leíamos una noticia de los ordenadores cuánticos, a saber dónde vamos a acabar, ¿no? Pero yo creo que toda la evolución digital en la que estamos inmersos nos va a hacer cambiar radicalmente. Yo digo siempre que cada 2 o 3 años hay que cambiar de móvil, porque como te pierdas uno, ya el siguiente no lo vas a saber utilizar. Tendrá otros comandos, otro sistema de desbloqueo de pantalla, va a ser algo así. Entonces, yo creo que todo lo que viene digital en 10 años va a ser tan revolucionario
bueno, esto no ha hecho más que empezar. Así que bueno, pues habrá que estar al día en todo, porque al final pues todo el conocimiento del cliente, toda la digitalización que va inmersa en los coches, pues vamos a tener que saber cómo manejarla y cómo funcionar. Y por supuesto, pues veremos qué método de propulsión alternativo pues surge, ¿no? Porque está claro que hay nuevas iniciativas, desde el hidrógeno en pila de combustible, hidrógeno inyectado. Bueno, puede haber todavía la tecnología que vayamos dentro de 10 años, a lo mejor hoy en día no es conocida, ¿no? Con lo cual, bueno, pues mucha duda pero muchas ganas de llegar a eso dentro de esos 10 años. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a acabar marzo primero, que es lo primero que tenemos delante. Ha sido un placer teneros con nosotros, muchísimas gracias. Miguel, Sebastián, Francisco, muchísimas gracias. Pido un aplauso para ellos.